El día de hoy vamos a ver la primera parte de una serie que se va a llamar El regreso de Efraín. Nuestra clase se llama Identidad. ¿Quién soy yo según la Biblia? ¿Qué tan bíblica es tu salvación? No te estoy preguntando qué tan sincera. Yo sé que tú, si has venido arrepentido a los pies de Yeshua o de Jesús, como lo hemos conocido por mucho tiempo, a pedirle perdón por tus pecados y has sido lavado por su sangre, tú estabas siendo sincero. Yo no te estoy preguntando qué tan sincero fuiste. Yo te pregunto qué tan bíblica es tu salvación. ¿Qué tan fundamentada en la Biblia es tu salvación? La salvación del alma es el evento más importante en la vida del ser humano. No debe ser tomado a la ligera y no puede ser sin fundamentos de la palabra de Dios. Confiar la eternidad de nuestra alma a alguien a quien no conocemos es la situación más trágica, ya que si llegamos a estar equivocados podríamos darnos cuenta demasiado tarde y estar en el infierno. Los cristianos creemos tener una idea general de la salvación. Déjeme darle más o menos un ejemplo de cómo es que nosotros pensamos que somos salvos. Lo consideramos ese acto por el cual hicimos una oración en la cual nosotros éramos arrepentidos y decíamos: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, te pido que entres en mi corazón, sálvame de mis pecados, sálvame del infierno, límpiame con tu sangre, te recibo en mi vida, amén. A eso se le llama la oración del pecador. Para nosotros entonces la salvación tiene que ver con esa oración, hacerla con sinceridad, arrepintiendo de nuestros pecados, dejando a Jesús entrar en nuestro corazón. Se nos ha asegurado que si oramos honestamente vamos a ser salvos. Y eso es cierto, somos salvos porque el Señor entra en nuestras vidas. Y ya hay fiesta en el cielo y todas las cosas viejas han pasado. Pero ese, a pesar de que es una situación sincera, no es el camino bíblico de la salvación. Esa es una herramienta humana de evangelización que no trae siempre convicción de pecado. Verá, nunca va a encontrar usted a Yeshua o a cualquiera de los discípulos en la Biblia diciéndole a cualquier otra persona: repite después de mí tal cosa. Si ellos no hacen esto, entonces nosotros no debiéramos hacerlo. Esto ha sido un recurso que se ha utilizado y ha habido muchas personas que lo han hecho con sinceridad y con sinceridad han sido salvos. Yo mismo me pasó esto. Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces parece ser una forma fácil de zafarte, de que te llevan a una iglesia y te dicen: pasa enfrente, repite después de mí, y ahí vas tú y realmente no estás con la intención de repetir nada, solamente lo haces y te dicen: ya si lo hiciste ya eres salvo, y tú te vas y piensas que eres salvo, pero no lo eres porque no hay una transformación. No hay verdaderamente una convicción de que tú eres pecador y necesitas arrepentirte. Esto no es bíblico. La Biblia dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice el oír de la palabra, y esto es bien importante. El que tú puedas abrir tus oídos espirituales no sucede de forma natural. Eso sucede por la misma Escritura. La misma Escritura decide quiénes pueden oír con su oído espiritual y quiénes no. Entonces, si la salvación no se recibe de la manera como ya lo dijimos, que es con la oración nada más alá y se va, entonces, ¿cómo se recibe? Vamos a ir a la Biblia y busquemos la verdad de quiénes somos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Primera a Tesalonicenses 5:21 dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Le voy a decir a usted algunas palabras que me va a escuchar decir a mí. Por ejemplo, me va a escuchar decir Elohim, que significa Dios. Específicamente no nada más significa Dios en unidad, o sea, Dios el que crea. Entonces cuando usted escucha en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí en hebreo diría: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Está bien? También me va a escuchar decir Yah o Yahvé o Yahweh. Eso significa Dios también, pero significa Dios en otra faceta, más específicamente como el gran yo soy, el Dios que siempre existe, el Dios siempre presente. Me va a escuchar usted a mí decir Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre correcto de Jesucristo. Algo bien necesario que usted entienda: Jesucristo no es la traducción al español de Yeshua HaMashiach. No es una traducción, es una transliteración. Es decir, la palabra Yeshua la hemos ido modificando poco a poco por la fonética o por cómo la vamos pronunciando, que terminó siendo Jesús. Me va a escuchar decir Ruach HaKodesh. Ese es el nombre correcto del Espíritu Santo. Otra palabra que me va a escuchar hablar es Torah. Torah significa instrucción en justicia, equivocadamente llamada ley. La Torah es el instructivo de vida que Yahvé le ha dado a su pueblo. Lo hemos traducido como ley y usted va a ver la palabra ley cientos de veces en la Biblia. El problema con traducir todo como ley es que si nosotros fuéramos al original, el hebreo o al griego,
la palabra que hemos traducido como ley muchas veces en el original significa diferentes cosas. A veces es Torah, a veces es nomos, que significa normas. Entonces la palabra Torah, que se refiere nada más a las leyes de parte de Adonai, de Dios, esa es la instrucción de Dios, son las instrucciones para tu vida. No podemos entonces nosotros decir que toda la Torah es ley, eso está equivocado. Porque la Torah son instrucciones y hay parte de la Torah que son leyes, pero no toda. Entonces nosotros hemos traducido mal esta palabra. Lo correcto debiera ser las instrucciones de Dios. Me va a escuchar decir Tanaj y Brit Hadashah. Tanaj y Brit Hadashah son los nombres originales de la palabra Antiguo y Nuevo Testamento. Me va a escuchar decir también teología de reemplazo. Es una doctrina que es satánica. Esto viene de Satanás, esto no viene de Dios. Que dice que solo la iglesia, los cristianos, somos el pueblo de Dios. Y que Israel, por rechazar a Yeshua, ya son rechazados por Dios. Que ahora las bendiciones de Dios nada más son para los cristianos y las maldiciones solamente son para los israelitas. Eso es una farsa, eso no es cierto. Eso es una ideología satánica implantada en el concilio de Nicea en el año 325 por Constantino y los padres de la iglesia cristiana. Y me va a oír hablar de Teshuvah, que literalmente significa retornar o regresarse o volver. Eso, Teshuvah, es el arrepentimiento verdadero que nos hace volver al Padre y a sus instrucciones, o sea, a su Torah, sin apartarnos de ella. Continuemos entonces. Una nota antes de iniciar, estamos en la introducción. Es la voluntad expresa de Elohim que todo el mundo conozca de Él y que nadie se quede en ignorancia, para que luego no haya excusas. Habacuc 2:14 dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Y segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con ustedes o con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces es el deseo de Adonai que todos conozcamos su palabra. No es como que, no, yo no quiero que a mí me digan nada porque si yo sé luego voy a tener responsabilidades. Dios quiere que todos conozcamos quién es Él. Este mensaje que vas a oír el día de hoy, tal vez no lo conocías porque fue guardado o escondido por Adonai, quien profetizó que en los últimos días sería aumentado el conocimiento y vendría la restauración de todas las cosas. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Hechos 3:21 dice, es necesario que el cielo retenga a Yeshua hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, la cual habló Yahvé por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Si has sentido que debe haber algo más que esta vida cristiana rutinaria a la que ya estás acostumbrado o acostumbrada, entonces yo te tengo buenas noticias. Mateo 7:7 dice, permanece pidiendo y se te va a dar. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá a ti. Porque todo el que permanece pidiendo recibe. El que se mantiene buscando encuentra. Y para aquel que sigue llamando la puerta le será abierta. Vamos a hablar de la conciencia cristiana contemporánea, es decir, ¿cómo pensamos los cristianos el día de hoy? Un grupo de encuestas americano, de encuestas cristianas llamado Barna, tuvo estos resultados. El problema enfrentando a la iglesia cristiana no es que la gente está haciendo un juego entero de creencias. El problema es que tienen un juego entero de creencias en mente que creen que es congruente con enseñanzas bíblicas, pero no están dispuestos a ser comprobados en error ni a aprender nuevos entendimientos. Puede que sea que la evaluación espiritual es tan poco común porque la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de estrategias diferentes de crecimiento o de involucrarse más agresivamente en el proceso de crecimiento. Sin importar cuál sea la razón, la conclusión entre ambos, el sacerdocio y los laicos, es la indiferencia hacia su reconocida falta de evaluación. Se lo digo de forma mucho más sencilla de entender. Los cristianos no es que no sabemos nada, es que sabemos, pero lo que sabemos nos da flojera investigar si realmente es cierto o no. Porque sabemos que si buscamos más, luego vamos a tener responsabilidad de hacer lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos. Preferimos estar de ignorantes creyéndole al de enfrente, y el de enfrente le ha creído al que le enseñó a él, y nadie comprueba en la Biblia, porque si lo comprueban en la Biblia y se dan cuenta que la Biblia dice otra cosa, nos da flojera tener que cambiar todo. Y eso sucede no nada más entre los que escuchan la palabra, pero entre los que la predican. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ahí lo dejamos, ¿no? Mucha gente dice, no, sí, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero no leímos ni la mitad de este versículo. Porque luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la Torah, o sea, de las instrucciones de Elohim, yo también me voy a olvidar de tus hijos, ¿ve? Ahí dice ley, no está diciendo te olvidaste de la ley, te está diciendo te olvidaste de las instrucciones de Dios. Dios te dio instrucciones de vida, tú dijiste a mí no me importan,
Y por eso fuiste destruido. No digas después que no, es que perecí porque me faltó conocimiento, porque nadie me enseñó. No, porque el Señor está diciendo, te quisimos enseñar, yo te mandé gente que te enseñara, a ti no te importó. Por eso te destruí. Podemos decir que nosotros tenemos la mejor intención, hermano, y que lo que hacemos siempre es para la gloria de Dios. Sin embargo, debemos preguntarnos si realmente estamos haciendo las cosas de manera bíblica, es decir, de acuerdo al mandato divino. En la ley de Dios o en la Torá de Dios no hay lugar para opiniones o excusas. O se hacen las cosas como Él dice o Él las va a rechazar. No se trata de qué tan sincera fue tu salvación, no se trata de qué tan sincero es tu forma de buscar a Dios, se trata de qué tan bíblico es. Porque a Dios realmente tus intenciones y mis intenciones no le importan mucho. A Él le importa que tú obedezcas su palabra. Y el cristianismo está basado en buenas intenciones. Pero las buenas intenciones muchas veces van en contra de la palabra del Señor. Ya vimos que si hacemos las cosas en contra de la palabra y desechamos lo que dice la Escritura para seguir lo que nosotros queremos, vamos a ser destruidos. Hay gente que dice, yo voy a servir a Dios a mi manera. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que adoraban a Elohim a su manera, entre comillas, solo para ser reprimidos y aún destruidos por Yahvé mismo. Por ejemplo, Caín, ¿se acuerda usted de lo que le pasó a Caín por hacer lo que él quería? Cuando Dios le dijo, trae lo mejor de tus cosechas, trajo lo que le sobraba. Usa es el ejemplo de cuando venía el arca del pacto a Jerusalén y lo traían unas vacas y luego se andaba cayendo y fue y tocó el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó? Dios lo mató. Él tenía buenas intenciones, pero no era el método correcto. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron a ofrecer fuego extraño delante de Dios y él los quemó. Los mató en ese momento. Y el mismo pueblo de Israel, cuando Moisés tardó en bajar del Sinaí, le exigieron a Aarón que les hiciera un ídolo para que fuera su mediador entre Yahvé, tal como lo era Moisés. Éxodo 32:4 dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, dijo, mañana será fiesta para Yahvé. Cuando bajó Moisés con los 10 mandamientos y que los quiebra, conocemos esa historia, pensamos, estaban de idólatras porque tenían un becerro de oro. No andaban de idólatras, ¿sabe usted? Ellos estaban adorando a Yahvé con esa fiesta que estaban haciendo. Ellos creían que realmente el becerro que tenían iba a ser el mediador entre ellos, así como Moisés lo era. Para ellos estaban tratando de adorar a Yahvé. Ellos no estaban tratando de adorar al becerro, ni adorando a otros dioses. Ellos estaban tratando de adorar al Padre que los había sacado de Egipto, pero lo estaban adorando a su forma, no como Dios les había dicho. Las buenas intenciones hacen muchos estragos si las buenas intenciones no están dirigidas por la palabra de Dios. Deuteronomio 12:30. Tengan cuidado, dice Elohim. Después de que ellos hayan sido sus enemigos destruidos delante de ustedes, no sean entrampados en seguirlos para que ustedes israelitas averigüen por sus dioses y les pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Yahvé su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Yahvé odia. Juan 14:15 dice, Yeshua dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo digo, yo amo a Yeshua, pero la ley no la quiero saber nada. Pues entonces yo no lo amo, porque si yo lo amo, yo voy a obedecer sus mandamientos. Primero de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Entonces la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos dice bien claramente que amar al Señor tiene que ver con guardar su palabra y guardar sus ordenanzas. No tiene que ver con ninguna otra cosa. No podemos decir, eso es para los judíos, yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley. Perdóname, eso no es ni bíblico ni está bien. Es una forma torcida de ver las cosas, porque la Escritura desde el principio hasta el fin, y estos 2 versículos se los dice a cristianos, te está diciendo que tienes que obedecer los mandamientos del Señor. Y los mandamientos no son difíciles para el que diga, no, es que es bien difícil guardar la ley de Dios. 2 veces en la Biblia, en Deuteronomio 30 y en Primera de Juan 5, te dicen que los mandamientos de Dios no son difíciles. Y alguien dice, pero Dios ve mi corazón. Sí, es verdad, Dios ve tu corazón. Jeremías 17:9 dice, el corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Sí, el corazón Dios lo conoce. Mira, si lo único que importara para Dios fuera la sinceridad del corazón, entonces todas las religiones te llevarían al cielo. Porque todos los que están en otras religiones, no importa cuál sea, están sinceros. No importa la religión del mundo, el que la sigue es una persona con sinceridad. Entonces tal vez con esto te digo demasiado. No se trata de qué tan sincero seas, se trata de qué tan obediente a la palabra de Dios seas.
Y esto es bien importante porque tenemos una teología cristiana completamente fundada en el hecho de que Dios ve mi corazón. Decimos, no, es que el hombre ve lo que hay delante de sus ojos, pero Yahvé ve el corazón, como dice cuando Dios le habla a Samuel cuando va a ungir a uno de los hermanos de David. Sí, Dios ve el corazón, pero hablaba de David específicamente, que el corazón de David era un corazón conforme al del Señor, pero todos los demás no eran así. Entonces no podemos usar esa cita nada más para decir todo lo demás. Dios ve el corazón, pero realmente yo te pregunto a ti, ¿tu corazón es como el de David delante de Dios? Porque si no lo es, entonces tú no vas a ser justo como David. Por lo tanto, ¿cuál camino vas a tomar? Mateo 7:13 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Hermano, elige el camino angosto. Conforme pase esta clase, esta enseñanza, es posible que te des cuenta que el camino angosto, que tú creías que era angosto, se ha llenado de tanta gente con tantas ideas sinceras, pero no bíblicas, que lo han convertido en el camino ancho. Otra vez. Hay caminos más anchos, pero el camino que has llevado muchas veces ya es también ancho, y hay uno todavía más angosto que Adonai quiere que sigas. Y decimos nosotros, no es que yo ya estoy en el angosto, pero está lleno de sinceridad no bíblica. Y si la sinceridad no es bíblica, esa sinceridad no sirve. Necesitas ir a hacer lo que la Biblia dice y obedecer la Escritura. Porque no todos obedecen. Siempre que se habla acerca de guardar los mandamientos de Adonai, existe un debate entre los cristianos, ya que tenemos muy arraigada la creencia de que unos dicen estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y por eso no debemos intentar guardar la ley. Otra de las excusas que se utilizan mucho es decir que la ley de Dios es muy difícil. Sin embargo, ninguna de las dos razones principales es aceptable o bíblica, ya que si bien estamos bajo la gracia, fuimos salvos para buenas obras. Por otro lado, el mandamiento de Yahvé es sencillo de cumplir. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son ustedes salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes porque es un don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, tú no puedes hacer ninguna cosa para que Dios te salve, eso es cierto. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua. Mira, ese es el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si después de yo ser salvo ya no debo guardar la ley de Dios, entonces ¿por qué aquí Pablo dice justamente en el versículo siguiente, a donde me habla acerca de que no soy salvo por las obras sino por gracia? Porque luego me dice que fui salvo para que hiciera lo que de antemano ya se había establecido que hiciera, que son buenas obras. ¿Y cómo sé yo las buenas obras? Leyendo la Escritura, los mandamientos, porque dice que Dios las preparó desde antemano. Es decir, que ya estaban escritas y que solamente yo leyéndolas sé cuáles son. Si la Biblia me dice que ya fui salvo para guardar las obras que Dios ya estableció de antemano, me está diciendo, tú eres salvo para que guardes la ley de Dios. ¿Soy salvo por la misericordia y la gracia del Señor? Claro que sí. No por obras. Y algo bien tremendo, si tú no eres salvo por las obras, entonces tú no eres salvo por la oración del pecador. Porque tú le estás diciendo, Jesús, yo te dejo entrar en mi corazón. Esa es una obra. Tú lo estás dejando. Y si no eres salvo por las obras, entonces esa oración no te salvó. Tú fuiste salvo porque Él tuvo deseos de salvarte. Por eso lo que tienes que hacer para ser salvo no es decir, te dejo entrar en mi corazón, sino, por favor, perdóname, humillado. Señor, tenme misericordia. ¿Se acuerda usted del fariseo y el publicano? Y que dice que el fariseo decía, Señor, te doy gracias que no soy como este que está acá. Y el publicano decía, Señor, por favor, tenme favor a mí, tenme gracia, muéstrame tu misericordia. Ese estaba arrepentido y ese fue salvo. Por otro lado, la otra cosa que dicen que el mandamiento es difícil, Deuteronomio 30:11, porque el mandamiento que yo te doy no es difícil para ti, ni está lejos, porque muy cerca está de ti la palabra, y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces las dos excusas más claras para decir no debo guardar la ley de Dios, pues no son correctas. Entonces, ¿por qué no todos los que se dicen hijos de Dios guardan los mandamientos que Él estableció? En pocas palabras, porque no son ovejas y no pueden sujetarse a los mandamientos. Juan 10:26. Yeshua dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como ya se los he dicho antes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios o a la Torá de Dios,
ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Y luego más adelante dice que la ley es espiritual, pero nosotros estamos vendidos al pecado. Entonces, para el que usted le diga, no, es que yo ya estoy en el espíritu, yo ya estoy en la gracia, ya no necesito guardar la ley, entonces pues estás en contra de la Biblia, porque dice la Escritura que la ley de Dios o la Torá, las instrucciones de Dios son espirituales. Si tú eres espiritual, debieras guardar las instrucciones de Dios, porque si tú eres carnal, entonces tú no puedes guardarlas. Cualquiera entonces que dice, yo no debo guardar la ley de Dios porque ya Yeshua la hizo o Jesús la hizo, es una persona carnal, porque nada más el carnal no puede guardar los mandamientos de Dios. Y Yeshua dice, aquel que se le ocurra no nada más no guardarlos, pero enseñarle a otros a no guardar los mandamientos, ese, cuando llegue al reino de los cielos, va a ser uno menor que todos los demás. Entonces vamos a hablar de las ovejas, ¿está bien? La palabra oveja en singular aparece 28 veces en la Biblia, pero en plural la palabra ovejas es utilizada 270 veces. De todas estas 300 menciones, cuando se habla en sentido figurado, ovejas siempre se refiere a Israel, es decir, a las 12 tribus de los hijos de Jacob. Las ovejas nunca, jamás en la Biblia, cuando se utilizan en sentido figurado, se utilizan de otra forma que no sea para referirse a los 12 hijos de Jacob o a las tribus de Israel. Por lo tanto, no va a ver usted que la palabra oveja se refiera a un cristiano. Así es que cuando nosotros utilizamos el término oveja para explicar algo de un cristiano, entonces eso no es bíblico. Por ejemplo, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Si yo le pregunto al que escribió ese canto o a quién lo canta, ¿tú eres cristiano o eres israelita? Y me dice, soy cristiano, yo te voy a decir, tu canto no es bíblico. Porque ese canto no se te debe aplicar a ti, porque tú te dices cristiano y no israelita. Si tú fueras israelita, el canto se te aplicaba, porque las ovejas son los israelitas. Entonces cuando usted te dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, yo te digo, ¿eso lo aplicas en tu vida? Sí, claro que sí, porque yo soy como una oveja en los brazos del pastor, y él es mi Señor y yo soy su hijo. ¿Y tú qué eres? ¿Israelita? No, soy cristiano. Ese salmo no se te aplica a ti, porque tú no eres una oveja. Porque solo Israel es oveja. ¿Me puedo explicar? Porque hay gente que dice, no, pero eso es lo que a mí es que así yo lo aplico a mi vida. Perdóname, eso es antibíblico. No podemos poner a personas enfrente, hablar la palabra y decir esto, a mí me parece que significa esto, porque estás llevando al infierno a las personas con teologías de humanos, no con la misma escritura explicándose sola. No cualquiera debe predicar la palabra. Dice Santiago en capítulo 3, versículo 1, no se hagan maestros muchos de ustedes. Hay más condenación para el que explica. Entonces, ¿quedó claro? Solo los israelitas son ovejas. Le voy a dar citas bíblicas para mostrarle lo que le digo. Salmo 79:13 dice, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Salmo 95:7 dice, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Y Salmo 100:3 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En estos 3 salmos siempre está hablando Israel. Mire, le voy a decir algo que es importante que conozca. La ley de precedencia. Eso se lo van a enseñar si usted va a un instituto bíblico. Es una ley de la hermenéutica que dice que cuando algo es explicado en la Biblia por primera vez, te da la definición de cómo se utilizará las siguientes veces. Es decir, cada vez que tú quieras escuchar el sentido de una palabra, no te vayas al Nuevo Testamento si esa palabra está en el Antiguo. Porque si quieres hacer teología solo del Nuevo Testamento, vas a estar equivocado. Porque tienes que ir a leer la Biblia que los del Nuevo Testamento leían. Y esa es el Tanaj, el Antiguo Testamento. Cada vez que leemos y está escrito en el Nuevo Testamento, te está diciendo algo del Tanaj. Tienes que ir allá, no puedes tú decir, sí, se aplica así, porque Pablo dijo esto. Espérate, porque Pablo está utilizando una cosa que ya está escrita para un momento específico. Necesitas irte a lo que se escribió primero para que al igual que Pablo tengas una interpretación correcta de las cosas. Porque la interpretación de Pablo es perfecta de parte del Señor, pero es para un momento específico. Pero esa situación a lo mejor no se te aplica a ti. Pero si vas al mandamiento de donde Pablo sacó la aplicación que él utilizó, tú también tendrás aplicación correcta. Entonces, la ley de precedencia me dice que la primera vez que yo lea una palabra, me va a decir cómo se va a aplicar las siguientes veces en la Biblia. Estamos hablando de ovejas. Génesis 4:2 viene la primera vez que se usa la palabra ovejas. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Si Abel fue el primer pastor de ovejas y sabemos que era el primer justo en la tierra,
Entonces la oveja se convierte en un símbolo de justicia, de pureza y de santidad. Tanto es así que cuando los hijos de Jacob entraron a Egipto, que significa pecado, José tenía temor de que fueran rechazados por ser pastores de ovejas. Génesis 46:33 dice: sucederá que cuando Faraón les llame y les diga ¿cuál es su ocupación? Ustedes, mis hermanos, responderán: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Egipto, que es un símbolo de esclavitud, de pecado, dice la misma Biblia, odia a los que cuidan las ovejas, símbolo de justicia, obediencia, pureza y santidad. Así sucede el día de hoy también. Todo aquel que es una oveja de Adonai es rechazado por el que desea seguir atado al pecado. Y ya ve usted el simbolismo. Si las ovejas son los únicos que oyen la voz del Señor, entonces el pecador siempre va a odiar al que oye la voz del Señor. Por lo tanto, si Yeshua dice que los únicos que creen en Él son sus ovejas, pero sus ovejas solo son Israel, entonces el cristianismo tiene un conflicto de identidad tremendo, ya que hemos creído que podemos creer en Yeshua y ser salvos sin ser israelitas, lo que es definitivamente antibíblico, y Yeshua lo hacemos un mentiroso, cosa que Él no es. Para que vea usted que lo que le estoy diciendo no es mentiras, porque Yeshua no es ningún mentiroso. Malaquías 3:6 dice: yo Yahvé no cambio. Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 13:8 dice: Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Yeshua dijo que sus ovejas solamente son los que oyen su palabra, y solo Israel son ovejas, entonces solo Israel puede oír su palabra. Y si Yeshua no es ningún mentiroso, entonces nosotros, los cristianos que no somos Israel, entonces ¿qué somos? Y por lo tanto, entonces los cristianos no somos salvos. Porque solamente los que oyen su palabra, que tienen capacidad de oír, solamente los israelitas son salvos. Entonces, aquí es donde empieza usted a hacer esto. Deje que el Espíritu Santo le vaya enseñando, porque le estoy diciendo algo que va a transformar su corazón. Si tú te dices a ti mismo que tú no eres israelita, tú no puedes ser salvo, porque tú no eres una oveja. Tú no pudiste escuchar a Yeshua. No sé qué cosa escuchamos, porque por mucho tiempo dijimos: yo soy salvo y no, Israel es otra cosa, yo soy iglesia, ellos son otra cosa. Entonces quizá estamos equivocados, ¿o qué onda? Ya hay una crisis de identidad. Entonces, ¿qué soy? ¿Cristiano? ¿Oveja? ¿Israelita? ¿Judío? ¿Gentil? ¿Hebreo? ¿Mexicano? Hemos creído que podemos creer en Jesucristo e ignorar a Israel porque ellos son los judíos. Pero la Escritura tiene una versión completamente distinta de esta creencia. Pasamos nuestra vida cristiana pensando que la Biblia está partida en dos y que a nosotros los cristianos solo se nos aplica el Nuevo Testamento y que la primera es para los judíos. Y todo eso es por la ignorancia nuestra y por maquinación de Satanás, que nos tiene atados a una doctrina demoníaca llamada teología del reemplazo, que busca tapar la verdad bíblica con doctrinas de hombres, y lo logró por 1800 años. Así es que yo te digo a ti, ¿qué decidirás? ¿Obedecer la Biblia tal cual es, sin agregarle doctrinas a ideologías humanas, o seguir como estás y ser indiferente a la verdad de la palabra escrita desde hace miles de años y que representa el único medio de conocer al Elohim vivo y a su Hijo, Yeshua, el Salvador de la humanidad? Obedecer es bien fácil. Tú puedes decir: yo obedezco. Lo difícil no es eso. Lo difícil es despojarse de tantas mentiras heredadas y cerrar los oídos a cualquier burla, a cualquier qué dirán, a cualquier desaliento de los que nos rodean. Tú puedes en este momento escuchar todo lo que te voy a decir, lo que te estoy diciendo, y esto está haciendo en tu corazón y en tu mente si es cierto, la Biblia dice esto, yo he estado haciendo esto, pero la Biblia dice: yo quiero obedecer la Biblia. Tú en este momento puedes decir: yo voy a obedecer la Biblia. Pero el problema no es este. El problema es que cuando vas saliendo de aquí, tus líderes, tus pastores, tus amigos, tus familiares, tus papás, tus hijos, tu esposo, tu esposa, se van a poner en contra tuya. Te lo firmo. Porque ellos no han sido todavía objeto de lo que tú estás haciendo en este momento. Ellos no han escuchado la palabra tal cual es. Nadie nunca los ha enfrentado con la Biblia y decirles lo que te estoy diciendo ahora. Entonces tú, si estás oyendo esto, si para ti es fácil entender porque lo estás viendo con la Biblia, pero la mayoría de los cristianos tenemos alrededor de nosotros solamente doctrinas
que son de hombres que hemos agregado a la Biblia, creyendo que son buenas interpretaciones, sinceras sin duda, pero otra vez, la sinceridad no tiene nada que ver cuando la Biblia dice una cosa y mi sinceridad otra. Porque no se trata de dejar de herir susceptibilidades, se trata de obedecer la palabra del Señor tal cual es. Y si Yeshua dice yo no cambio y el Padre y yo somos uno, entonces el Padre y Yeshua siempre son la misma persona. Y lo que el Padre dijo en el Antiguo Testamento es lo mismo que Yeshua dice en el Nuevo. No podemos partir en dos la Biblia. Nos decimos cristianos, pero doctrinalmente nos dividimos en denominaciones, ninguna de las cuales aparece en la Biblia. No, en la Biblia no están los pentecostales, los evangélicos, los presbiterianos, los adventistas, los bautistas, metodistas, Flama de la Verdad, Asambleas de Dios. No existen en la Biblia en ningún lado. Están bien intencionadas las denominaciones, pero no son el camino. Yeshua es el camino. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Y Juan 14:6, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Para que una persona se haga, entre comillas, cristiana, le decimos que debe creer que Cristo murió por sus pecados, dándole salvación y vida eterna. Eso le hace pasar de la muerte y la condenación a una vida de abundancia. Si bien eso sí sucede, a ese acto en la Biblia se le llama hacerse un hebreo. Entonces, primera cosa que tú tienes que saber, tú eres un hebreo. Yo soy un hebreo. Un hebreo es una persona que ha cruzado un río. Literalmente la palabra hebreo significa cruzar un río. Viene de la palabra ibri, que viene en la concordancia Strong 5677 y significa cruzar. Y era el apodo que le daban a Abraham por venir del otro lado del río Éufrates. La primera vez que la palabra hebreo aparece en la Biblia es en Génesis 14:13 y dice, vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. Y si dijimos que la ley de precedencia me dice que como la primera vez se aplicó una palabra, así se va a aplicar siempre hebreo, aquí a Abraham le decían eso porque era un mojado. Entonces la palabra hebreo en la Biblia siempre significa uno que cruza un río. Abraham era un gentil que se hizo hebreo cuando cruzó el río Éufrates, pero más que solo mojarse físicamente, al cruzar el río estaba poniendo en acción su fe en Yahvé. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó en la palabra de Yahvé y él se lo acreditó como justicia. Y Gálatas 3:8 dice, la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahvé había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto a Abraham, el hombre de fe. Eso significa que todo aquel que quiera ser justificado delante de Dios por la fe, debe, al igual que Abraham, dejar el mundo, o sea, Ur de los Caldeos, dejar de ser un gentil, o sea, un pagano, un mundano, cruzar el río y ser dirigido a la tierra prometida por Adonai. En pocas palabras, todo el que quiera ser salvo debe hacerse un hebreo. El que cree en Yeshua es un hebreo y Yeshua lo dijo. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado y ahí es cruzado de muerte a vida. Ese es el texto de los hebreos. Así como Abraham oyó y creyó la palabra de Yahvé y eso le fue contado por justificación, de la misma manera, todo aquel que oye y cree la palabra de Yahvé hecha carne, o sea, Yeshua, tiene la justificación de sus pecados. Si tú has creído en Yeshua y has dejado el pecado para venir a seguirlo solo a Él, tú eres un hebreo. Si tú sigues en pecado, tú no eres un hebreo. Si tú dices, yo nada más creo en Él, pero yo no me quiero meter, tú no eres un hebreo. Pero si tú dices, yo creo en Yeshua y no me importa lo que me digan, yo voy a entrar a escuchar solo su palabra, tú eres un hebreo. Tu identidad empieza en que comprendas que solamente siendo un hebreo, tú vas a ser verdaderamente salvo. Es el primer paso para ser salvo. Es dejar el pecado, creer en Yeshua, cruzar a la vida eterna. Eso es ser un hebreo. Ok, soy hebreo y ahora ¿qué? Ponga mucha atención. Dijimos que para ser un hebreo se tiene que oír la palabra, ¿correcto? El que oye la palabra y cree al que envió la palabra tiene vida eterna. Ese es un hebreo. Lo que debe recordarnos entonces las palabras que ya oímos de Yeshua. Juan 10:26 dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como ya se los dije, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo leímos hace un momento, ¿verdad que sí? Dijimos, según Yeshua, solo sus ovejas pueden oír su voz y seguirle. Solo Israel es el pueblo llamado ovejas. Por lo tanto,
Solo los israelitas pueden ser hebreos. Solo los israelitas tienen la gracia de Adonai para salvación. Yeshua solo vino a salvar a los israelitas. Nada más. Entonces tú me vas a decir, a ver, espérate, Jesús no nada más vino a los judíos. De hecho, y me vas a decir esto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron y él vino a salvar a todo el mundo que cree en él. Este Liud ya se está volviendo loco. Tendría razón en casi todas las cosas, hermano. Pero yo quiero aclararte esto. Yo jamás te dije que Yeshua solo vino a salvar a los judíos. Yo dije que Yeshua vino a salvar solo a Israel. Y aquí viene un conflicto enorme, otra vez, de identidad. Ser israelita no es lo mismo que ser judío. Y aquí es otra vez, porque hebreo, israelita y judío para nosotros es lo mismo, porque pensamos que es la misma cosa. Y ahí recae gran parte de nuestra confusión y de nuestra malinterpretación de la Escritura. Un israelita es uno descendiente de Israel. Israel fue el nombre dado por Adonai a Jacob en el arroyo de Jaboc, y por eso sus hijos recibieron el nombre de las 12 tribus de Israel. La primera vez que la palabra Israel aparece en la Biblia es en Génesis 32:28. Dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Entonces, las 12 tribus, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, y todos sus descendientes son Israel. Judío, entonces, ¿qué es un judío? Es una persona de la tribu de Judá, un descendiente del cuarto hijo de Jacob. Y más adelante, luego de la deportación de Babilonia, fue el gentilismo utilizado para referirse a los nacidos en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Un israelita es uno descendiente de las 12 tribus de Jacob. Una de esas 12 tribus, la número 4, era la tribu de Judá. Un judío es un descendiente de esa tribu. La primera vez que la palabra judío o judíos viene en la Biblia es en Esdras 4:12. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Pero la primera vez que se escribió está en Jeremías, porque Jeremías escribió como 70 años antes de Esdras. Jeremías 32:12 dice, y di la carta de venta a Baruch delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. ¿Ok? Judío no es lo mismo que israelita. Israel estaba compuesto de 12 tribus distintas, Judá solamente era la número 4. Decir que todos los israelitas son judíos es el equivalente a creer que todos los mexicanos somos tamaulipecos. El día de hoy, el país de Israel, que fue fundado en 1948, sí está formado en su mayoría por judíos. Pero el Israel de la Biblia son las 12 tribus completas, no nada más Judá. Abraham era un gentil que se hizo un hebreo cuando cruzó el río Éufrates para llegar a Canaán. Un hebreo el día de hoy es uno que ha cruzado de la muerte a la vida por Yeshua. Jacob, el nieto de Abraham, fue nombrado Israel por Yahvé. Tuvo 12 hijos y sus descendientes son llamados israelitas. Judá, el cuarto hijo de Jacob y bisnieto de Abraham, fue el antepasado de los que formaron el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Sus descendientes son llamados judíos. ¿Cuál es el concepto cristiano de salvación? La salvación es la liberación por gracia de Dios del eterno castigo por el pecado que se da a los que aceptan por fe las condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Sin embargo, el concepto cristiano de salvación pasa por alto el primer paso, el cual es esencial para entender el contexto de a quienes se les extiende la salvación. Imagínate que vas a hacer una casa y no le pones los fundamentos a la casa. ¿Qué va a pasar con esa casa? Se te va a caer. Tal vez por un ratito va a aguantar, pero ante la primera tormenta se te va a venir abajo todo. Entonces, si tu salvación no tiene fundamentos correctos, se te va a venir abajo. El primer paso para ser salvo se nos está olvidando. El primer paso es que la salvación es predestinada. Predestinación significa que Dios estableció desde antemano a quién va a salvar. Y es bíblico completamente. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Segunda a Tesalonicenses 2:13 dice, Dios que les ha escogido desde el principio para salvación, mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae.
Segunda de Timoteo 1:9 dice, por cuanto Él nos salvó y nos llamó a una vida santa como su pueblo, no fue por causa de nuestras obras, sino por su propio propósito y la misericordia que Él nos dio a los que estamos unidos con el Mesías Yeshua. Yahvé había hecho esto desde antes del principio de los tiempos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Romanos 9:16 dice algo bien tremendo, como que para concluir aquí dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No eres salvo porque tú recibiste a Jesús un día. No, es que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo que te iba a mostrar misericordia, José Luis, Armando, Rafa, Juana. Él predestinó desde antes de que siquiera existiera el universo, que ya te había determinado para que un día estuvieras sentado aquí, Armando, escuchando la palabra, y por la palabra se activara su predestinación en tu corazón y pudieras ser salvo si tú te arrepientes del pecado. Dicen, pero ¿no tenemos acaso los seres humanos libre albedrío? Claro que sí. Él predestinó que te va a salvar, pero tú tienes en tus manos el arrepentirte. Él dice, yo te puedo salvar, pero no te voy a salvar si tú quieres andar en pecado. No te voy a salvar a fuerzas, te voy a salvar si tú te arrepientes. Yo tengo un plan para tu vida, solamente se activa si tú te arrepientes. Hay mucha gente que está en contra de lo que le acabo de decir. No entiendo por qué están en contra si está en la Biblia, pero están en contra. Dicen, no, entonces significa que hay gente que no se va a salvar. Pues sí, la Biblia dice que hay gente que ha hecho tanto pecado que ya Dios les dejó el conocimiento cerrado para que no puedan arrepentirse. Sí, sí dice la Biblia eso. Y dice que Dios endurece a personas a propósito. Eso está en la Biblia. Así que hay gente que quiere hacer tanto pecado que Dios dice, ya me cansé de esta persona, ya no lo voy a dejar que se arrepienta nunca. Entonces mucho más deberíamos estar agradecidos que a nosotros nos da oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad que sí? Pero ese Dios es el que no predicamos, porque se oye muy severo. ¿A poco no? Pero ese es el Dios de la Biblia, hermano. Y Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. Y si decimos, es que ese es el Antiguo Testamento. Pero Yeshua dice, si me viste a mí, ya viste al Padre. Ok, volvamos entonces a la declaración de Yeshua. Solo los que oyen su palabra pueden pasar de muerte a vida y ser hebreos. Y solo las ovejas pueden oír su voz y seguirle. Y las ovejas solo son Israel. Entonces, si la salvación que viene por ser hebreo se da solamente a Israel, y si esa salvación es predestinada desde antes de la fundación del mundo, entonces ¿qué va a pasar con nosotros los gentiles? Si yo te pregunto a ti, ¿tú eres israelita? Me vas a decir, no, yo soy mexicano, porque Israel es otro país. Yo no soy de las 12 tribus de Israel, ¿verdad que no? No nací ahí, yo no soy israelita. Pero si Dios dice que nada más a Israel va a salvar, estamos bien amolados, porque ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Por eso yo al principio le dije, ¿qué tan bíblica es tu salvación? Porque dices, no, es que yo le recibí en mi corazón y yo lo siento aquí y con eso es suficiente. Sí, eso es sinceridad, pero los demonios también pueden imitar. Así es que, otra vez, si tu salvación es bíblica, por favor, ten toda la libertad de responderme cómo entonces los gentiles podemos ser salvos. Si evidentemente por la Biblia solo Israel es salvo. ¿Ve usted lo importante de leer la Biblia? Porque la salvación bíblica no es la que te han predicado. No sé qué cosa nos han andado predicando, pero la Biblia no, porque si fuera la Biblia estaríamos diciendo lo que le digo ahora. Ahora, la salvación no tiene que ver con una cuestión de 5 minutos, recibe a Yeshua en tu corazón y se acabó. La salvación viene por leer la Escritura, por eso es que estoy siendo metódico y leyéndole verso tras verso para que la misma Biblia entre en su corazón y la misma Escritura del Señor haga que su corazón comprenda, se arrepienta y le reciba. Si la salvación no viene por leer la Escritura, tu salvación no va a ser bíblica, tu salvación no va a ser permanente, tu casa no va a tener fundamento, se te va a caer tarde o temprano. Por eso mucha gente que dice creer en Jesús, se viene para abajo cuando vienen los problemas. Pero cuando tiene buenas raíces, ¿qué dice la Escritura? Da fruto, 30, 60, 100 por uno. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Pues partimos desde esto. Primero, ¿qué es un gentil? La concordancia Strong 1471 dice Goyim. La palabra gentil en hebreo se dice Goyim. Y fíjese qué significa. Una nación extranjera, una tropa de animales, los paganos y significa pueblos. Un concepto muy usado es creer que un gentil es uno que no es judío. Un gentil es uno que está fuera del pacto de Adonai con Israel. Pero algo no cuadra. Una de las dudas más frecuentes en la mente de los cristianos y gran motivo para no tomar en serio el Antiguo Testamento
es pensar en por qué en el Antiguo Testamento Yahvé parece siempre bien sanguinario y vengativo contra todas las naciones enemigas de Israel, y a veces hasta con los israelitas mismos, y que en el Nuevo Testamento simplemente se convirtiera en un Dios de amor tan grande que hasta decidió enviar a su Hijo para morir por los pecados de todos. Como que no tiene sentido eso. Si Yahvé odiaba tanto a los pueblos gentiles paganos alrededor de los israelitas, entonces ¿por qué mandaría a Yeshua a morir también por ellos? No podemos predicar solo del amor de Elohim por la humanidad e ignorar que por siglos mandó exterminar a todo aquel que no fuera israelita. Y lo más impactante es leer las palabras de Yeshua. Juan 14:8, Felipe le dijo: Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dijo: tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. O sea, Yeshua está confesando que el Padre y Él son uno mismo, lo que significa que Yeshua es quien envió a los israelitas a destruir completamente a las naciones gentiles enteras, hasta los bebés. Y Yahvé fue quien vino a dar su vida en un madero por toda la humanidad, incluidas esas naciones gentiles a las cuales por siglos también quiso exterminar. En nuestra teología tan carente de historia, porque hemos querido ignorar el Tanaj, esa dualidad de pensamiento nada más no tiene sentido. Pero Yahvé no tiene que dar explicaciones de sus pensamientos a nosotros. Y sin embargo, en su palabra están las respuestas. Miren lo que dice la Escritura, Isaías 46:9. Recuerden cosas que pasaron en el principio hace tiempo, que yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo. En el principio yo anuncio el fin. Proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca hacer. Entonces los gentiles sí pueden ser salvos. A pesar de que los gentiles fueron odiados por Yahvé, de todas maneras Dios estableció que pueden ser salvos. A pesar que durante el Tanaj Yahvé ordenó a los israelitas destruir a los gentiles que los rodeaban y exigía que jamás se juntaran con ellos en ninguna capacidad, Él ya había diseñado desde antes de la fundación del mundo un plan para salvar a toda la humanidad. Ese plan incluía a Israel como su actor principal. Y para conocer, entender y recibir la salvación ungida de Yahvé, o sea, el significado literal de Yeshua HaMashiach, debes entender su palabra detenidamente. Hacerlo cambiará tu vida. Efesios 1:11 dice: en Yeshua también recibimos herencia, habiendo sido predestinados, vuelve a estar la palabra predestinados allí, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado al Mesías, dice Pablo, o sea, se refiere a los judíos, vivamos para alabar su gloria. En Él también ustedes, los gentiles, habiendo oído el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu de santidad que se había prometido. Ese, hermano, que acabo de decirle, es el pasaje más claro en la Biblia para demostrar que Yahvé había predestinado a todo el mundo para ser salvo. Tanto a los judíos, que eran los que esperaban al Mesías, como a los gentiles, que somos nosotros, que no lo esperábamos porque ni lo conocíamos, pero que escuchamos sus palabras, escuchamos su evangelio y creímos en él. Entonces, si Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que iba a salvar a todo Israel, y luego específicamente iba a salvar a los judíos, pero también a los gentiles, a pesar de que los gentiles iban a ser destruidos por tantas veces, pero desde antes de la fundación del mundo estableció que un día los iba a salvar, viene la pregunta: ¿cómo se desarrolló el plan de salvación para los gentiles? El misterio más grande de la Escritura, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Me voy a detener. Si usted y yo, como creyentes, ignoramos esto que le acabo de decir y lo que vamos a ver, nosotros nos vamos a hacer sabios en nuestra propia opinión y no vamos a entender la Biblia como el Señor la escribió. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Si el único pueblo predestinado para salvación es Israel, pero ya se estableció que también hay gentiles que están predestinados para ser salvos, entonces ¿cómo puede suceder eso? Un gentil es alguien fuera del pacto de Yahvé, que el pacto es solo con Israel.
Entonces, si va a salvar a los gentiles, Israel tendría que ser parte de los gentiles para que los gentiles sean salvos. Porque comprenda esto, la palabra salvación tiene que ver con dejarte entrar al pacto de Dios. Y un gentil, por definición, es uno que está fuera del pacto. Entonces tú no puedes decir yo soy salvo y soy gentil, porque es una contraposición. Porque salvo es uno que entró al pacto y un gentil es uno que está fuera del pacto. Así es que o eres salvo o eres gentil. Y si tú eres salvo, quiere decir que eres de Israel, porque solo Israel está en el pacto. ¿Me puedo explicar cómo tiene que ver con identidades? Todo tiene que ver con el nombre que le pongas a las cosas. Vamos a ver la historia de Israel. Elohim creó a Adán. Adán tuvo a Set y más generaciones. Luego nació Noé. Noé tuvo a Sem y más generaciones. Luego nació Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Ahora vamos a hablar del primogénito de Jacob. Primero de Crónicas 5, del 1 al 2. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Se metió con una de las esposas de su papá, le quitaron la primogenitura, le quitaron el derecho de ser llamado el heredero principal. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. El 11º de los hijos de Jacob recibió la primogenitura y de hecho él no, sino sus propios hijos. Aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Génesis 48:5 dice, ahora bien, Jacob está hablando con José. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Se llaman Efraín y Manasés. Serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Es decir, Jacob le estaba diciendo, déjame adoptar a tus 2 hijos, a mis nietos, Efraín y Manasés, los quiero adoptar y quiero criarlos como míos y quiero darles herencia como le daría a Rubén y a Simeón. Génesis 48:13, los iba a bendecir. Dice, luego tomó José a sus 2 hijos, Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha, pero Israel al extender las manos las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Génesis 48:17. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre la pasó de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, mientras le reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, porque él es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé, también él va a gestar un pueblo y llegará a ser importante. Está hablando de Manasés. Pero su hermano menor, Efraín, será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Nunca olvide esto. Efraín iba a ser tan grande que de su descendencia habría muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Lo puso primero. Entonces la primogenitura de José se le dio ¿a quién? A Efraín. Entonces Efraín y Judá terminaron siendo los líderes de todos. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, a José y a Judá les dio las mayores promesas, y la bendición de José se pasó a Efraín. Génesis 49:22 dice, rama fecunda es José, rama fecunda sobre un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Esto es bien tremendo, porque el muro se refiere a los límites de Israel. Los retoños de José o de Efraín van a ir más allá de Israel, van a salirse de Israel, de los muros de Israel van a ir todavía más para allá. Y luego cuando bendijo a Judá, dice Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será dada la obediencia de los pueblos. Aquí lo que te está diciendo Jacob es que él dividió en dos sus bendiciones. A José y a Efraín, su hijo, les dio la primogenitura, pero a Judá le dio la promesa de que él iba a ser el que tuviera la descendencia de los reyes. David era un descendiente de Judá, y no nada más de los reyes, pero el Mesías vendría de Judá. El Mesías no viene de Efraín, el Mesías viene de Judá. Por eso Yeshua es el león de la tribu de Judá. Efraín y Judá se convirtieron en los referentes para las demás tribus de Israel. Entonces, cuando el país se dividió en dos, luego que Saúl, David y Salomón reinaron sobre la nación unificada, las 12 tribus, las dos naciones que surgieron fueron nombradas igual que estos dos hijos de Jacob. Entonces, nosotros vemos en el libro de Reyes que el país de Israel, que tenía 12 tribus y que estaba bien grandote, fue dividido después de Salomón.
y se dividió en dos partes. Los dos países que se dividieron tienen los nombres de Efraín y de Judá. Ya sabe usted por qué. El reino del norte se llamaba Israel. Esto es un problema porque confunde de que el reino unificado con 12 tribus se llama Israel y el reino del norte de solo 10 tribus también se llama Israel. El reino de Israel al norte fue llamado la casa de Israel. También se le llamó la casa de José, también se llamó la casa de Efraín y también se le llamó Samaria porque ahí estaba su capital. Estaba compuesto de 10 tribus, su capital fue Siquem y luego Samaria. Ninguno de sus reyes descendió de David y todos hicieron lo malo ante Adonai. El reino del sur se llamaba Judá. Estaba compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, unos pocos levitas y algunos desertores que se habían venido del norte a vivir en el sur. A este reino también se le llama la casa de Judá y Jerusalén. Su capital era Jerusalén y sus reyes descendían de David. Algunos fueron obedientes a Yahvé. Se dividió en dos el país. Esto es historia de Israel, está en la Biblia. Te invito a que la busque, pero es fundamento para su salvación. Conocer los nombres con los que se les conocía a los dos reinos es sumamente necesario para la interpretación de los escritos de los profetas mayores y menores, ya que todos esos profetas vivieron en el tiempo del reino dividido, lo que significa que no podemos aplicar una profecía que era para la casa de Israel al norte y decir que era para Judá, y viceversa. Solo en el caso que se hable específicamente de todo Israel, es la profecía aplicable a las 12 tribus. Pero si usted lee de Isaías hasta Malaquías, toda esa parte de la Biblia, y ve que ahí dice, porque la casa de Israel fue así, no se está refiriendo a Judá, se está refiriendo a las 10 del norte. Y si dice, porque Jerusalén ha caído en fornicación, no se refiere a las 10 del norte, se refiere solamente a la casa del sur. ¿Ya me explico? Porque no podemos nosotros aplicar, otra vez, así como dijimos, no puedes tú decir, esto de oveja se aplica a mí si tú no eres una oveja, a menos que lo seas. Si eres oveja, aplícalo. Pero nosotros estamos acostumbrados, tenemos teología de reemplazo, reemplazamos el sentido original de la Biblia para aplicarlo en nuestras vidas. Dios el día de hoy te dice, no temas, yo estoy contigo. Perdóname, eso no te lo dijo a ti. Y si no te lo dijo a ti, ¿cómo te lo andas aplicando? Es que las promesas de Dios mías soy. Eso también está en la Biblia, pero tampoco se te aplica a ti. No puedes sacar de contexto la Biblia. Porque si la sacas del contexto original, estás haciendo una doctrina falsa. No podemos nosotros decir, yo declaro y yo tomo esa palabra. Puedes hacerlo, pero lo hacen los brujos. Eso es doctrina de brujería adaptada al cristianismo, porque otra vez, porque si oye bonito y lo hacemos de corazón, todo lo aceptamos. Pero no es bíblico. Y si no es bíblico, se debe ir para afuera. En el año 902 a.C., el Reino Unido de Israel se dividió luego de 120 años. El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Ambos reinos pecaron delante de Elohim y últimamente ambos fueron destruidos. El reino de Israel en el norte cayó en manos de Asiria, que eran los de la capital de Nínive, en el año 722, luego de 181 años. El reino de Judá cayó ante Babilonia con Nabucodonosor en el 586, luego de 316 años. Es decir, el reino del norte fue destruido primero y luego 100 años después el del sur. Mire, y eso está en la palabra. Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado. ¿Por qué dice rebaño? Porque eran ovejas. Ovejas descarriadas es Israel, y aquí se refiere a todos los 12, porque mire lo que dice. Leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Ahí te está diciendo el destino de las dos naciones, ¿verdad que sí? Porque las dos naciones eran un solo pueblo, pero estaban divididos. Dice, Israel, las 12 tribus son un rebaño descarriado, porque eran ovejas. Los leones se lo comieron primero a Asiria, porque se comió a los del norte, y luego Babilonia, que se comió a los del sur. El reino del sur fue lanzado 70 años a Babilonia. Usted lo puede ver en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Nehemías, en Jeremías. Esos libros te dicen que fueron lanzados 70 años a vivir en la cautividad. La casa de Judá volvió después de 70 años de ese cautiverio. Nunca perdió su identidad como israelitas, ya que durante los 70 años que estuvieron en el exilio, siempre estuvieron unidos. Y al regresar, Esdras y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, que son del último, esos vivieron en ese tiempo, los mantuvieron guardando la Torá. Sin embargo, luego de matar a Zacarías, dice la escritura en Crónicas, Yahvé los dejó por 400 años, durante los cuales crearon el judaísmo para acercarse por medio de prácticas humanas a Elohim, que ya no les hablaba.
Esta casa del sur son los que usted ve en el Nuevo Testamento que se llaman judíos. De ahí salieron los fariseos, de ahí salieron los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos esos que andaban en contra de Yeshua, todos eran de la casa de Judá. Yeshua mismo era de la casa de Judá, ya dijimos. Pero la casa de Efraín, la casa del norte, es otra cosa completamente distinta. Segundo de Reyes 17:20. Desechó Yahvé a toda la descendencia de Israel, y aquí se refiere a los del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Efraín, pues, de la casa de David, o sea, de la casa de Judá, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Efraín de en pos de Yahvé y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Efraín anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Yahvé quitó a Efraín, digo Efraín para especificarle que no se le haga difícil a usted, delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Y Efraín fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ya ve cómo le digo que los primeros del norte fueron llevados a Asiria. Pero esto está profetizado, dice la escritura, que Efraín se fue a los gentiles. Amós 9:9. Porque he aquí yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel, a Efraín, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en la tierra. Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza, él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Efraín es como un hot cake que se ve bien padre por arriba, pero lo volteas y todavía está crudo del otro lado. ¿Tú te lo comerías? No, necesitas que se cosa de los dos lados, ¿verdad que sí? Oseas 8:8 dice, devorado será Efraín, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Entonces, si usted recuerda la profecía de Jacob sobre su nieto Efraín, es que él iba a ser una multitud de naciones. Y aquí vemos que la casa de Efraín fue lanzada a las naciones y Dios dice que se hizo como las naciones. Bueno, Efraín está entre los gentiles. Mire esto, la casa de Judá volvió luego de 70 años, pero la casa de Efraín nunca volvió. Las 10 tribus del norte se asimilaron entre las naciones a donde los enviaron y se hicieron como los demás gentiles. Efraín no es el pueblo gentil, pero vive entre los gentiles y cree que es un gentil. Se comporta como el mundo, pero su identidad es ser pueblo de Dios. Son ovejas viviendo entre cabras y lobos y creen que no son ovejas. Ponga atención a las letras verdes. Oseas 2:23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Está hablando de Efraín. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Aquí tiene que comprender que Adonai le había dicho al pueblo de Efraín, tú no eres mi pueblo. Lea el libro de Oseas, está bien tremendo. El Señor le dice a la casa del norte, ustedes no son mi pueblo, yo no los quiero. Lea lo que dice en el verde, diré a los que no eran mi pueblo, tú eres mi pueblo, ¿ok? Luego vemos la profecía en Oseas 1:8, dice, después de haber destetado a Lo-Ruama, ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor dijo a Oseas, ponle de nombre Lo-Ammi, porque ustedes, Efraín, no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Pero el número de los hijos de Efraín será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá, lo rojo, ponga atención, en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Efraín se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra porque grande será el día de Jezreel. Está profetizando algo más, no nada más profetiza que los que no eran pueblo van a ser llamados pueblo una vez más. Está diciendo que los del sur y los del norte van a volver a ser uno y van a tener un solo rey. Eso no ha sucedido todavía, pero ya vio las letras verdes y las rojas, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Pablo, Romanos 9:24. Esos somos nosotros, dice para empezar. Esos somos nosotros a quienes Elohim llamó no desde solo los judíos, sino también de entre los gentiles. Dice, no llamó a los gentiles, dice llamó a los que están entre los gentiles. ¿Quiénes son los que están entre los gentiles? Efraín. Así lo dice Elohim en el libro de Oseas. Lo que estaba en verde es lo que leímos allá en verde. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar, esto estaba también, lo leímos acá en Oseas, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Estas dos citas las leímos, ¿verdad que sí? Pablo dijo que esos a los que se les había llamado no son mi pueblo, son los gentiles, a los que Pablo les predicaba. Y para comprobarlo citó a Oseas, quien claramente está hablando de la casa de Efraín.
Así que, o los gentiles que hemos oído y atendido el mensaje somos la casa de Efraín, dispersa entre las naciones, o toda la teología del Nuevo Testamento está mal. Cualquiera que entre los gentiles haya oído la palabra, puede creerla y obedecer, no puede ser necesariamente un gentil. Tiene que ser una persona que cree que es gentil, pero por predestinación desde antes de la fundación del mundo, es una oveja. Y las únicas ovejas entre los gentiles son la casa de Efraín. Así es que, hermano, si tú has oído la palabra de Yeshua y has obedecido, y tú tienes fe en tu corazón y dices, Él ha entrado en mi vida, yo le obedezco, tú no eres un gentil. No te digas gentil, no te digas cristiano gentil. Tú eres un israelita. Eres específicamente de la casa de Efraín. No eres un judío, esos son la casa de Judá. Tú eres uno de la casa de Efraín, un israelita. Porque al principio dijimos, solo las ovejas oyen la voz. Solo Israel son las ovejas. Solo los que oyen pueden ser hebreos. Solo los israelitas pueden ser hebreos. Si tú has oído, tú eres un hebreo. Pero ¿cómo puedes ser hebreo si no eres israelita? Bueno, es que en realidad sí lo eres, porque eres parte de una de las dos casas de Israel. Tú no puedes comprobar esto por sangre, ni me importa que lo comprobemos por sangre, pero por predestinación divina eres israelita. No eres judío, eres israelita. Por eso desde un principio le dije, hagamos diferencias entre una y otra cosa. Tú eres israelita de la casa de Efraín, un hebreo, porque dejaste el pecado y viniste a la vida eterna. El motivo de que Efraín fuera enviado a las naciones para que se hiciera como los gentiles, aún siendo una oveja, era para que los gentiles fuéramos salvos. Si solo Israel está predestinado a la salvación, pero los gentiles también la iban a alcanzar, tenía que ser porque Israel se iba a hacer como los gentiles. A Efraín se le ha llamado la plenitud de los gentiles. Cuando un gentil oye el mensaje de Yeshua y se arrepiente, es porque es de la casa de Efraín. Póngase feliz, esto es para estar contento. Yo no tengo que decirme a mí mismo judío porque no lo soy, ni tengo que andar agarrando ritos de los judíos. Yo no soy judío, yo debo obedecer la escritura, que es lo que hacen todos los israelitas. Yo soy israelita, pero soy de la casa de Efraín, porque Efraín iba a ser una multitud de naciones. Por eso se comprueba que habemos efraínitas de todo el mundo. Y saben, en el Nuevo Testamento se habla de esos justamente, los efraínitas. Durante los primeros años de su cautividad, la casa de Israel aún conocía su linaje y las tribus de las que procedían. Sin embargo, la casa de Efraín se comportaba como los gentiles. Aún durante el tiempo de Yeshua era del conocimiento general que las 10 tribus de Israel estaban del otro lado del río Éufrates. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, enviado de Yeshua a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Yahvé el Padre por la santificación del Espíritu para obedecer a Yeshua y ser rociados con su sangre. Para eso nos eligió el Señor. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí habla de más dispersos todavía. Y Juan 7:34, Yeshua dice, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no pueden ir. Y decían entonces los judíos, la casa del sur, ¿a dónde piensa irse que no le hallemos? ¿Será acaso que se irá a la dispersión que está entre los griegos y griegos, dice gentiles, y enseñarle a los gentiles? O sea, quiere decir que estos escuchaban a Yeshua decirles, me voy a ir, no me van a ver, y sabían que había unos de la casa de Efraín que vivían entre los gentiles. Dice, ¿a poco se va a ir a predicarle a los que están entre los gentiles? Y no querían que les predicara a ellos, pero no querían que se fuera con los otros tampoco. Pues mira qué padre. Entonces sucedió que Judá se apropió de la salvación. Israel es el único pueblo que tiene derecho a la salvación de Adonai porque son sus ovejas. Sin embargo, en el tiempo que vino Yeshua, solamente la casa de Judá era la única que existía como parte de Israel por la sangre, ya que la casa del norte había sido asimilada a las naciones. Comprendimos eso, ¿verdad? La casa del sur creó el judaísmo, que es una religión de hombres que Yahvé detesta. Debido a eso, Judá obligaba a todo extranjero que quería ser parte de Israel a seguir los ritos tradicionales que ellos les imponían y que no vienen en la ley de Dios, no vienen en la Torá. El judaísmo no está en la Torá. Ezequiel 11:15 dice, hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo, toda la casa de Israel, todos ellos, todos los del norte, son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén, los del sur, les dicen, aléjense del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. O sea, el Señor profetiza que los del sur odiaban a los del norte, decían, lárguense ustedes, ya no son pueblo, nada más nosotros somos dueños de la tierra. Por eso el día de hoy, estos de esta banderita, dicen, solo los judíos somos de Israel, ustedes que dicen que son de la casa de Efraín, ustedes no son nada.
se dispersaron, se perdieron, ya no viven como israelitas. Ustedes no son israelitas, solo nosotros. Por eso en el tiempo del Nuevo Testamento los judíos decían, nosotros somos Israel. No es cierto, había más israelitas, solo que ellos no dejaban que los otros pudieran volver a hacerlo. Fue en ese tiempo que el Mesías vino al mundo. Los judíos creían que solo ellos eran Israel, ya que Efraín había perdido su identidad por asimilarse entre los gentiles. Para Judá, Efraín era pueblo gentil. Judá pensaba que los únicos que necesitaban, entre comillas, ser salvos y nacer de nuevo eran los gentiles que querían ser israelitas. Y por israelitas los judíos se referían a que debían convertirse al judaísmo. Estaban bien equivocados. Cuando Yeshua llega y empieza a hablar de ser salvos y libres, no del yugo romano, sino del pecado, los líderes judíos rechazaron completamente su mensaje porque no se apegaba a las creencias que ellos tenían. Juan 8:34 dice, Yeshua les respondió, en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del diablo y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre, así que si el Hijo les hace libres, serán verdaderamente libres. Y como Judá entonces no les gustó nada de eso, lo rechazaron. Y como Judá lo rechazó, Yeshua entonces dijo, me voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya ni siquiera sabían que pertenecían a la descendencia de Jacob. Y eso está bien tremendo, porque hemos oído esa frase, pero hasta hoy tiene sentido lo que Yeshua está diciendo. Mateo 15:24, nunca olvides ese texto. No soy enviado, dice Yeshua, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si tú no sabes qué es Israel, ni qué es judío, ni qué es Efraín, te va a dar igual ese texto. Pero si tú conoces la diferencia, esto para ti es vida. Porque Yeshua dice, yo nada más vine a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Porque los dan sanos, o sea, ustedes judíos que dicen tenerlo todo, no tienen necesidad de que yo venga. Ustedes tienen la Torá. Los sanos no necesitan doctor, pero los enfermos sí. Yo voy a ir para allá. Yo vengo a predicarles porque yo quiero que ustedes sean salvos, judíos. Ustedes no quieren, pues ahí se ven, ahí tienen la Torá. Yo me voy a los que ni se acuerdan que son israelitas. A ellos los voy a salvar. Por eso dice la Escritura que Él vino a los suyos y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero a los que sí nos recibimos, nos dio potestad de ser hechos de Dios. Hijos, no por sangre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad del Señor. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor, dice Yeshua, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está hablando, tengo las ovejas perdidas que no son de este redil, porque el redil era Judá. En Judá había gente que lo seguía, sin dudas, pero había otros que no eran de Judá. Dice, yo voy a ir por las otras, también a ellas debo traerlas, y así ellas, las otras ovejas de afuera, escucharán mi voz. Y yo voy a hacer que haya un solo rebaño y un solo pastor. ¿Se acuerda que Oseas decía, Yahvé profetiza, un día Judá y Efraín serán un solo rebaño y tendrán un solo rey? Yeshua dice, yo voy a ir a traerme las perdidas y las voy a juntar con ustedes y voy a hacer un solo rebaño y yo voy a ser su pastor de todos. La casa de Israel. Estaba la profecía en Oseas que iban a volver, pero ya vemos que Yeshua es el que los iba a traer y está bien precioso. Pero hay un problema, y ese problema es que las ovejas de la casa de Efraín no podían ni pueden volver. La casa de Efraín fue divorciada por Adonai. No hay una sola ley en la Torá de Adonai, no hay una sola que le permita a Efraín volver a ser parte del pueblo de Israel una vez más. Mire lo que dice la Escritura, Oseas 1:9. El Señor dijo, ponle por nombre a tu hijo Oseas, Lo Ami, que significa ustedes son pueblo ajeno. Porque ni ustedes, Efraín, son mi pueblo, ni yo soy su Dios. El Señor está renunciando a sus derechos de esposo sobre la casa del norte. Está divorciándose. Y más claro acá, Jeremías 3:8 dice, a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la despedí dándole carta de divorcio. Por si había dudas, ahí está. Sin embargo, a pesar de que Dios se divorció, fíjese lo que pasó. Dios profetizó que volverían. Jeremías 3:1 dice, Elohim dice, si un hombre se divorcia de su mujer, y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Y luego dice de la casa de Efraín, pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara Adonai. Ok, aquí Adonai profetizó que la casa de Efraín, que ya esté divorciada, se iba a ir, se iba a meter con otros hombres, con otros dioses. O sea, nosotros íbamos a vivir como cualquier parte del mundo, y que un día de todas formas íbamos a volver a él. No olvide que le digo que las ovejas no pueden volver. La casa de Efraín está divorciada por Adonai. Con esa profecía de Jeremías, parece que Yahvé se olvidó de su ley. Eso es algo bien tremendo, porque cuando estaba diciendo
La profecía de Jeremías, yo me imagino que en el cielo los ángeles, cuando oían que Yahvé le estaba dictando a Jeremías, escribe, me voy a regresar con mi esposa a pesar de que es una adúltera. Los ángeles decían, ¿quién le va a decir al Señor que se está equivocando? Porque su ley dice que Él no puede hacer eso. Mire, Deuteronomio 24:1, y recuerde esto, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se llaman Torah o el Pentateuco o la ley, esos 5 libros son la Biblia de la Biblia. ¿Se acuerda que le dije la ley de precedencia? La mayoría de las palabras que usted encuentra en la Biblia, originalmente las va a encontrar ahí. Si usted quiere entender el sentido original de una palabra, váyase a esos libros, porque ahí está. Toda y cada una de la doctrina bíblica está basada en estos 5 libros. Así es que si Yahvé en cualquiera de los otros de la Biblia dice algo, tú tienes que regresarte a estos para ver qué dijo aquí primero, porque lo que diga aquí es lo que vale. La definición de cualquier cosa de todos los otros libros se basa en estos 5. Entonces, cuando Jeremías estaba recibiendo el mensaje de parte de Dios de Efraín, no quiero que seas mi pueblo, yo me divorcio de ti, pero un día vas a volver. Yahvé estaba diciendo algo que rompía su Torah. Y eso era un problema grave, porque Dios no rompe su ley. Deuteronomio 24:1 dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, ella podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo la desecha y también le da un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo se muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable ante los ojos de Adonai. La ley es clara, ¿no? Un hombre se divorcia de su mujer, la mujer va y se casa con otro y luego se divorcia del otro y ella quiere volver a estar con el primero. Eso bíblicamente no se puede hacer. ¿Qué fue lo que Dios dijo entonces? Yo me divorcio de Efraín, pero un día vas a volver y te voy a volver a tomar. Dios está diciendo algo que va en contra de lo que Él ya estableció que no se debe hacer, ¿verdad que sí? Judá cree que es el único Israel. Debido a esta aparente equivocación de parte de Elohim, es que la casa de Judá se cree el único Israel verdadero. Los judíos del tiempo de los apóstoles sabían que Elohim había desheredado a las 10 tribus del norte, se divorció de ellas. Para ellos Efraín ya no era parte de Israel porque la Torá es muy clara de que un hombre no puede casarse con la mujer de la que se divorció anteriormente. A los extranjeros que se unían al judaísmo les decían prosélitos, y aún ellos eran considerados ciudadanos de segunda clase en comparación con los judíos por sangre. Mire, Mateo 23:15, Yeshua les reclama a los fariseos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. A los pobres extranjeros que querían volver a Israel y les decían, ¿tienes que hacerte judío? A los de la casa de Efraín que querían volver al pacto y les decían, no, te tienes que hacer como nosotros. O sea, no los dejaban volver a ser Efraín, tenían que ser judíos, porque al parecer Efraín ya no era pueblo de Dios, los tenían que ser judíos. Dice Yeshua, los hacen peor que ustedes. Por eso es entonces que el día de hoy muchos que andan estudiando de las raíces hebreas parecen más judíos que los judíos. Dice, es que ahora yo soy de mis raíces judías. No, yo no tengo raíces judías, yo tengo raíces hebreas. Son 2 cosas completamente distintas. Entonces andan diciendo que ellos son más judíos que los judíos y los ves con las barbotas y parecen judíos. Dice Yeshua, esa gente es más hija del infierno que los escribas y los fariseos. Se hacen más religiosos que los originales. Y es culpa de los que no los enseñan bien. Para los judíos, lo que Yeshua decía de que solo a través de él podían volver a ser israelitas, todos los dispersos, era una herejía. Juan 14:6, Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Muchos de ellos decían, estás endemoniado y está fuera de sí, ¿por qué lo escuchan? Porque otra vez ellos decían, la única forma que la casa de Efraín pueda volver es si se hace judío igual que nosotros, si toma todos los ritos de nosotros, o sea, las obras de la ley. Pablo dice, somos salvos por la gracia de Yeshua, no por las obras de la ley. Y Yeshua dice, no, la única forma en la cual los de afuera puedan volver es a través de mí. Y hago un paréntesis, por favor, nunca olvide esto, la salvación no tiene que ver con ser libres del infierno ni nada. La salvación tiene que ver con ser libres de la ira de Adonai que viene sobre todo aquel que hace pecado. Pero la ira de Adonai se aplacaba cuando entrabas al pueblo de Israel y vivías guardando los mandamientos de Adonai. Entonces la palabra salvación tiene que ver completamente con entrar al pacto de Dios con Israel. Cuando Efraín fue divorciado, se salió del pacto.
Entonces cuando Yeshua dice yo vengo a salvar, Él está diciéndote yo vengo a darte la oportunidad de entrar otra vez al pacto de Israel. Los fariseos intentaban salvar a la gente, pero ellos decían que la forma de tú ser salvo era guardar todos los ritos de la ley y luego al final te daban chance de entrar a Israel. Eso significa tratar de ser salvo por las obras. Pero los apóstoles decían, no, ya Yeshua pagó el precio. Tú nada más arrepiéntete de tus pecados, Yeshua con su sangre te puede hacer entrar al pacto. ¿Me explico? Entonces, cuando Yeshua dice, nada más a través de mí pueden entrar a la vida eterna, al pacto de Dios con Israel, que es perpetuo, los judíos decían, estás bien zafado de la cabeza. ¿Estás endemoniado? No puedes decir que tú eres el único, tú no eres nadie. Para ellos, como no se había muerto Yeshua y como no creían en él, Yeshua era cualquier persona loca diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque ellos decían, no puedes tú decir que tú los vas a hacer venir porque nadie los ha hecho venir, porque están divorciados y porque Adonai no rompe su Torah. Y Adonai se equivocó. A este punto llegaban, decían, Adonai les prometió algo que no va a cumplirles. Es verdad. Hasta ese punto en la historia, cuando Yeshua decía yo soy el camino, no había forma en la cual Adonai cumpliera la promesa de volver a traerlos por causa de que si los traía rompería su Torah. Pero Yeshua fue determinante diciendo que solamente por el agua y el espíritu se nace de nuevo. Y extendió la necesidad de ese nuevo nacimiento no nada más a los de la casa del norte, que ahora eran como los gentiles, sino también a la casa del sur. Cuando los enfrentaba con su pecado lo odiaban otra vez, mucho más. Ellos no toleraban que se les dijera pecadores, porque para ellos los únicos que debían nacer de nuevo eran los de afuera, porque ellos ya habían nacido israelitas. Por eso es que Pablo y luego los apóstoles dicen, no se trata de ser judío, si eres pecador necesitas arrepentirte. Ellos decían, ya soy judío, ya nací Israel. Entonces cuando ellos decían, debes nacer de nuevo, era lo que le decían ellos a los de afuera, para que guardaran todas las cosas de los mandamientos de los judíos, no los de la ley de Dios, los de los judíos. Y luego los dejaban, entre comillas, nacer de nuevo cuando los metían a la mikvah y se bautizaban. Y dice Yeshua, le dice a Nicodemo, tú también tienes que nacer de nuevo. Dice, no, ¿cómo crees? Yo no me voy a meter en la panza de mi mamá, yo ya soy judío, yo ya nací bien desde la primera vez. Eran bien racistas. Dice Yeshua, ¿qué no entiendes? Y le dice a los otros en Juan capítulo 8, les dice, ¿qué no entienden que ustedes son esclavos del pecado y por eso necesitan que yo los liberte? Si yo soy el hijo, yo los liberto, ustedes van a ser verdaderamente libres. Se agarraron piedras y lo querían matar. Porque decían, estás bien zafado, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, nosotros no necesitamos nacer de nuevo. Dijo, sí necesitan, porque me quieren matar, necesitan ser libres de los pecados. ¿Cómo no necesitan nacer de nuevo? ¿Ves cómo se pone todo intenso? Ofendidos porque no querían compartir el título de hijos de Dios, que para ellos era por nacionalidad. Los de la casa del sur crucificaron a Yeshua, pero no entendieron que al matarlo estaban cumpliendo la voluntad de Adonai. Una nota importante, no le estoy diciendo que los judíos nada más mataron a Yeshua, también los gentiles, porque los romanos lo mataron. Y entonces los gentiles, que son la casa de Efraín, también contribuyeron en matar al Hijo de Dios. Entonces, para que no digan, nada más los judíos mataron a Jesús, porque esa es parte de la idea de la teología de reemplazo. Los judíos mataron a Jesús, vamos a matar a los judíos. O sea, no, ¿cómo creen? Pero mire qué precioso se pone. Caifás era el sumo sacerdote en aquel año cuando Yeshua fue asesinado. Juan 11:49 dice, uno de ellos llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no saben nada, ¿no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estaban diciendo que era mejor que mataran a Yeshua para que no se fuera a perder toda la nación. 51, Juan dice, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era el sumo sacerdote, estaba profetizando sin darse cuenta que Yeshua moriría por los judíos. Y no nada más por la nación de los judíos, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Juan te está diciendo, al matar a Yeshua, cumplieron la profecía de que la casa de Judá y la casa de Efraín iban a ser unificados. Este tipo decía, vamos a matar a Yeshua, y no sabía que al hacer eso iba a cumplir la profecía. ¿Se acuerdan que dijo Yahvé en Oseas, la casa de Judá, la casa de Efraín volverán a ser uno y tendrán un solo rey? Y Yeshua dice, yo soy el que trae a las ovejas dispersas y a las ovejas de aquí y las junto en un solo rebaño y yo voy a ser su pastor. Y luego él dijo, yo soy el camino en el cual las ovejas de allá pueden volver, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vida. Siempre que decía eso, él estaba hablando de los dispersos que podían volver. Todo el mensaje de Yeshua, todo el evangelio del reino, todo tiene que ver con el regreso de la casa del norte, todo. Pero no se iba a cumplir hasta que Caifás dijera, vamos a matarlo, porque es mejor que se muera en lugar de que se muera toda la nación. Y dice Juan, no hombre, Caifás, no te das cuenta de lo que acabas de decir. Porque al matarlo no nada más lo mataste por los judíos, pero lo mataste también para unificar a todos los efraínitas que estaban perdidos a nivel mundial.
Entonces, ¿cómo puede la casa de Efraín volver a ser rebaño de Israel si para que así sea aparentemente se tiene que romper la Torá? ¿Acaso Elohim realmente se equivocó en su profecía? Este ha sido el mayor misterio de la historia y la gran mayoría de los cristianos y los judíos ignoran de su existencia, y los que sí saben que es un problema no han podido resolverlo. Todos, menos el instrumento escogido, el apóstol Pablo. Dice la Escritura, instrumento escogido es este. No era instrumento escogido porque sí, era porque era el único que Dios iba a utilizar para resolver todo el desbarajuste que le acabo de decir. Mire lo que dice Pablo en una cita que habíamos leído antes, pero luego ahí está. Son pepitas de sabiduría que la Escritura tiene, pero este mensaje estaba escondido porque mucha gente no lo habíamos visto antes. Pero el Señor nos está en estos últimos tiempos dando entendimiento para ver la Biblia por lo que es. Romanos 7:1. Hermanos, ustedes que conocen la Torá, y ahí nos detenemos porque en la Reina Valera dice, le voy a hablar a los que conocen de la ley, y si tú no conoces de la ley, mejor pues no te está hablando a ti, ¿verdad? Tendemos a ignorar esas frases. Te está diciendo, voy a hablar con los que saben de la Torá. Hermanos, ustedes que conocen de la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras ese hombre vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras su esposo está vivo. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal, y si se une a otro, no es adúltera. ¿Se lo leo otra vez o lo entendió? ¿Quién era el esposo de Efraín? Yahvé. ¿Por cuál motivo se divorció de la casa del norte? Por adulterio. Según la Torá, ¿podía una mujer divorciada regresar con su primer esposo luego de estar casada con otro? No. Y según Romanos 7, ¿cuál es la única forma en que una mujer pueda librarse del delito de adulterio? Que su esposo se muera. Y Elohim mismo murió por su esposa. Esa es la muestra de amor más grande de la historia. Elohim mismo murió por su esposa. Cuando Yeshua murió en el Calvario, lo hizo para librar a su esposa adúltera del pecado y de la condenación, para libertar a la casa de Efraín del pecado. Romanos 5:7 dice, ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría valor de morir, pero Yahvé muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros. Tan grande es el amor del Señor que dio su vida para sacarnos del pecado. Pero no acaba allí. La expiación no requiere resurrección. Es decir, según la Torá, no hay ningún sacrificio que requiera la resurrección del animal muerto, ya que el perdón de pecados está en la sangre, no en la respiración. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, si tú eres perdonado de tus pecados al morir el animal, y en este caso al morir Yeshua, que fue el cordero puesto por Adonai por propiciación, entonces Yeshua con que hubiera muerto era suficiente para ser perdonados de los pecados. Entonces, ¿para qué resucitó Yeshua? Si en la Torá no dice que el animal necesita resucitar, ¿por qué Yeshua sí resucitó? Lo hizo para crear un esposo elegible para que se case su novia. Romanos 7:4 dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Es decir, el Señor mismo murió por ti para libertarte del pecado, pero resucitó para que no te quedes nada más libertado del pecado, sino para que tengas un compromiso con quien vive por ti y te santifiques para que un día te puedas casar con Él. Porque las bodas del Cordero vienen solamente para aquel que ha recibido el perdón de sus pecados y que se santifica durante el tiempo de la recepción de la gracia, y dice, y hace buenas obras de las cuales Dios estableció desde antemano para un día volver a verle. No estás muerto a la Torá, estás muerto a la ley del pecado de la muerte. Hay muchos tipos de leyes en la Biblia. Dice, así que también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Ok, este versículo es la continuación del anterior que acabamos de leer, donde dice, así como el esposo se murió y ya la ley no se le aplica, así tú también estás muerto a los delitos y pecados tuyos, para que ya la ley del pecado, o sea, la ley que rige a los pecadores, no se te aplique a ti. Ahora vives para el Mesías.
¿Qué dice la Escritura? Ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Entonces, cuando habla de la ley, no se está refiriendo a la ley de Dios. Dice, estás muerto a la ley del pecado. Por eso más adelante dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, ni presentes tu cuerpo para hacer pecado, porque tú ya no eres esclavo del pecado, sino que ahora preséntate para Mesías, porque eres siervo de la justicia. Entonces, la ley de la cual aquí Pablo está hablando no es la ley de Dios. Te está diciendo que aquí tú ya no eres propiedad de la ley del pecado. La ley del pecado es la ley que te indica que hagas pecado. No es la ley de Dios. No quiere decir que la ley ya no existe, ¿verdad que no? La ley sigue existiendo. Pero tú ya no tienes un compromiso con alguien que ya se murió. Tu compromiso al pecado ya no existe porque ya te moriste al pecado. Como Judá cree que Efraín ya no es pueblo y no reconocen a Yeshua como el Mesías, no entienden el significado de su muerte. Entonces ellos creen que solo ellos, los judíos, son Israel. Pero la Escritura es clara en decir que Yahvé hará de los dos pueblos uno solo. Y será luego de eso que vendrá la verdadera restauración de Israel. Dice Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estaban ustedes gentiles, casa de Efraín, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿ve? Alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque el Mesías es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Otro, aquí no está diciendo que Yeshua abolió la Torah de Dios, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esas son los mandamientos de hombres. Yeshua abolió los mandamientos de los hombres. Solamente que otra vez nuestra teología de reemplazo dice, cada vez que veo ley, se refiere a la ley de Dios. No, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas está diciendo la ley de los mandamientos de hombres. Yeshua abolió esa ley para crear en él mismo de los dos, de Efraín y de Judá, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque los cercanos estaban pecadores y los de afuera también éramos pecadores. A los dos nos reconcilió, matando en la cruz las enemistades. Y mire lo que dice la Escritura de la restauración, Ezequiel 37:16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Después toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Efraín sus compañeros. Júntalos el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano, como ven la imagen que está allí. Luego continuamos, 37:21 dice: y les dirás, así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los de Efraín, a nosotros, de entre todas las naciones a las cuales fueron, y los voy a recoger de todas las partes y los traeré a su tierra. Esto va a suceder en el arrebatamiento, cuando sea la segunda venida del Mesías. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, que es el Mesías. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey por ellos, sobre ellos. Cuando dice mi siervo David se refiere al Mesías, no que David va a resucitar para ser rey. Es Yeshua. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Otra vez, la profecía que Yeshua dice yo voy a cumplir. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Es decir, que esta profecía que el Padre está diciendo en Ezequiel es sobre el tiempo del milenio, cuando Yeshua sea el rey sobre todos. Y dice que en el milenio las dos casas van a ser un solo pueblo y van a guardar la Torah. Así es que, hermanos, si tú quieres entrar al milenio, tienes que guardar la Torah desde ahorita, porque en ese momento la vas a guardar. Si Yeshua viene e instaura su ley, más vale que vayas practicando desde acá. Un nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, declara Adonai, en que haré con la casa de Efraín y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, declara Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la voy a escribir, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice que el pacto tiene que ver, el nuevo pacto tiene que ver con que la Torah ya no va a estar necesariamente escrita en tablas, pero en el corazón tuyo. Dice que cuando tú la tengas escrita en tu corazón, tú vas a entender lo que es correcto y lo vas a obedecer. Importante esto, no hay nuevo pacto con los gentiles. No puedes decir yo soy un cristiano del nuevo pacto y agarrar hebreos
No, es que nosotros tenemos mejores promesas porque Hebreos dice que el nuevo pacto y decirte a ti mismo gentil, porque un gentil es uno que está fuera del pacto. Por identidad es completamente erróneo. No hay nuevo pacto con los gentiles. No puede haber nuevo pacto con alguien con quien no hubo un pacto anterior. Yo no puedo renovar mis votos con una mujer con la cual no me casé, ¿verdad que no? Solo con mi esposa. Entonces, ¿con quién creen que el Señor va a hacer un pacto nuevo de matrimonio? Cuando dice pacto, es un pacto de matrimonio. ¿Con quién se va a hacer el pacto de matrimonio? Con Israel, con las 12 tribus. Aún más importante, mire esto. En la Nueva Jerusalén no hay puerta de los gentiles. O sea, no puedes entrar a la Nueva Jerusalén diciendo que eres un gentil. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así es que tú tienes que entrar por una de las 12 tribus. Si tú quieres entrar a la Nueva Jerusalén, tienes que saber de qué tribu eres. Y dice la Escritura en una de los profetas que si llegado al momento tú no sabes de qué tribu eres, porque a lo mejor nada más eres de la casa de Efraín, pero no conoces tu tribu, dice que el Señor te va a dejar elegir la que te guste más y ahí vas a entrar. Pero tienes que ser de una de las tribus de Israel. No puedes entrar a la Nueva Jerusalén diciendo yo soy gentil, yo soy cristiano. Va a decir, pues qué bueno el Señor, pero no hay puerta de los cristianos en la Nueva Jerusalén. No hay puerta de los de las asambleas, de los pentecostales, de los evangelistas, de los católicos, de los testigos de Jehová. Hay puertas de las 12 tribus de Israel. Si tú no eres parte de las tribus de Israel, tú no vas a entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa la Torá en nuestro corazón? Dice que el nuevo pacto tiene que ver que el Señor iba a escribir su Torá en nuestro corazón. Bueno, Yeshua es la Torá viviente. Juan 1:14 dice, Él es la palabra, o sea, Él es la Torá. Habitó entre nosotros y fue como nosotros. Vimos el poder de que pertenece como un hijo de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda verdad. Es decir, Yeshua es el verbo que se hizo carne. Yeshua es la palabra que se hizo carne. Yeshua es la Torá hecha carne. ¿Por qué cree que Yeshua decía, oyeron que les dijeron tal cosa, yo les digo esto? Porque le decía, a ustedes les explicaron mal. Pero yo que soy la Torá, que yo sé cómo se escribió, porque yo soy la Torá viviente, yo lo sé explicar. Al rendirnos a Yeshua, Él escribe su Torá en nuestro corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es más o menos lo que usted ha escuchado como deja entrar a Jesús en tu corazón. En realidad lo que está pasando es que Él está escribiendo su Torá en tu vida, porque Él es la Torá viviente. El nuevo pacto se cumple con la casa de Efraín cuando Él entra y escribe sus mandamientos en nuestro corazón, porque Yeshua mismo son los mandamientos. Cuando tú le dices, déjalo entrar a tu corazón, en realidad deberías decir, el Señor está cumpliendo su nuevo pacto contigo al escribir a Yeshua, que es la Torá viviente, en tu corazón. Y así ahora tú aplicas la Torá del Señor, las leyes, los mandamientos del Señor, no con la sabiduría humana, pero con el entendimiento de lo que Yeshua dice, así se aplican. Por eso es que guardamos la Torá después de tener a Yeshua. Aún los que nunca han oído de Yeshua pueden tener la Torá escrita en sus corazones. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles, estos sí son gentiles, que no tienen la Torá, cumplen por instinto los dictados de la Torá, ellos no teniendo la Torá son una Torá para sí mismos, ya que muestran la obra de la Torá escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Se lo digo entendible, si hay personas en islas remotas donde nunca han escuchado el Evangelio, nunca han hablado de Yeshua ni nada, y ellos de todas maneras tienen una conducta correcta como seres humanos, ellos van a ser justificados delante del Señor por las obras que hayan hecho, a pesar de nunca haber escuchado de Yeshua, porque en sus corazones hay un raciocinio que viene de parte de Dios de no voy a andar matando a mi amigo, ¿verdad que no? No voy a engañar a mi mujer, yo voy a obedecer algo que ellos no entienden qué es, pero simplemente obedecen y tratan de vivir bien. Dice el Señor, esa gente, aunque nunca hayan oído de Yeshua, ellos también pueden llegar a la presencia del Señor, y como Yeshua es la Torá viviente y como ellos muestran los mandamientos de Dios, aún sin conocer a Dios, pero los hacen, ellos van a ser justificados delante del Señor. Y eso, hermanos, es una doctrina completamente distinta al cristianismo que te dice, si tú no tienes de Jesús, entonces te vas a ir al infierno. Porque aquí no tiene que ver con Jesús. Yeshua dijo, yo soy el camino, pero Yeshua es la Torá. ¿Qué te está diciendo? La Torá es el camino. Aún los que no conocen de Yeshua, pero guardan los mandamientos, van a ser justificados delante del Señor. Entonces los judíos que no creen en Yeshua, pero guardan el mandamiento y nunca han escuchado de Yeshua, los judíos que rechazaron a Yeshua fueron los del primer siglo, pero ¿qué tal si el día de hoy tienen tantas mentiras heredadas que nunca les han hablado de la verdad y guardan el mandamiento? Ellos tal vez son justificados. Yo no soy Dios, pero yo te digo que la Biblia dice que quien no conoce a Yeshua, pero de todas formas, no conoce ni la Torá, pero de todas formas
hacen cosas correctas delante del Señor, a ellos el Señor les puede tener misericordia. Romanos 4:9 dice, hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes de ser circuncidado, no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo. Es decir, no necesitas estar circuncidado para ser salvo, porque la salvación a Abraham, que cuando se le dijo, deja tu tierra y tu parentela, él no era circuncidado, él fue un hebreo sin circuncidarse. Mucho tiempo después se le dio el pacto. El Señor nos puede salvar sin tener circuncisión. No necesitamos nada de eso. Yeshua ya derramó su sangre. Entonces, hermano, es tiempo de obedecer. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, porque rechaza el conocimiento. Y Mateo 24:12 dice, y por el aumento de la violación de la Torá se enfriará el amor de muchos. En la versión Reina Valera dice, por haberse multiplicado la maldad. En realidad, ahí dice, porque se aumentó el que rompieran los mandamientos de Adonai. Elohim ha dejado claro en su palabra que la única forma de mostrar que creemos en Él es guardando sus mandamientos. Ya lo hemos visto. Entonces debemos guardar sus mandamientos. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno, hermano? Qué bueno, también los demonios. Y tiemblan. ¿Pero qué quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras está muerta. Teshuvah es una palabra hebrea que significa retornar. También se utiliza para hablar del arrepentimiento, pero en el sentido de dejar el pecado, caminar hacia Dios y no volver atrás. Es decir, tener fe y actuar al respecto. Mire lo que dice la Escritura en Hechos 2:38. Regrésense de sus pecados, o sea, hagan teshuvah, regresen a Yahvé, y sea cada uno de ustedes bautizado en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Pero guardar la Torá y hacer teshuvah, decir, ¿sabes qué? Yo entiendo todo esto, me arrepiento de mis pecados, yo ya no quiero seguir en esta banalidad de una doctrina cristiana hueca, yo quiero obedecer al Señor tal cual Él dice, yo hago teshuvah, yo dejo el pecado, yo dejo la mediocridad, yo dejo esta vida común, alay se va, y voy a guardar el mandamiento del Señor. La gente piensa, es que tratando de ganar tu salvación con obras. No, la Torá no tiene que ver con salvación, porque ya Yeshua te salvó, lo haces por agradecimiento. Ni siquiera los israelitas en Éxodo guardaron la Torá para ser salvos. La Torá fue dada 50 días después de salir de Egipto. Primero fueron salvos de Egipto y luego se les dio el mandamiento de cómo vivir. Es igual con los israelitas, o sea, nosotros en el día de hoy. Primero somos salvos y luego es que tenemos los mandamientos del Señor para vivir a través de ellos. Éxodo 19:1 dice que en el mes tercero de la salida de Egipto llegaron al Sinaí, y el siguiente capítulo dice que el Señor les dio los mandamientos en el 20 en adelante. Primero los salvó, luego les dijo cómo vivir. A lo que se refiere a guardar la Torá es a cuestión de bendición o maldición. Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entres para tomar posesión. Si tú no quieres obedecer los mandamientos, vas a ser maldito, no vas a ser bendecido. La salvación ya la tienes, el Señor te puede haber salvado, pero si tú no quieres guardar los mandamientos, vas a ser maldito, vas a decir, ¿qué vida tan fea siendo creyente en el Señor? Sí, porque tienes mandamientos que no quieres obedecer. Por eso es entonces que al cristiano le va como le va. Es que muchas son las aflicciones del justo. Sí, las del justo, pero si tú no guardas los mandamientos, no tienes justicia. Es determinado justo el que guarda el mandamiento. Entonces, vamos a volver el misterio otra vez. Romanos 11:11 dice, han tropezado los de Israel, en este caso le agrego paréntesis para que vea cómo ahora, tras entender todo, tiene más sentido. Digo pues, han tropezado los de Israel, o sea los de Judá, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a Efraín, para provocarles a celos a los judíos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes ustedes los de Efraín, en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel, o sea, a Judá,
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Efraín, y luego todo Israel será salvo, que es cuando el Mesías viene y rescata a la casa de Judá de ser atacado por el anticristo en el Armagedón, y a la casa de Efraín nos viene y nos arrebata por medio de los ángeles. Somos injertados en el olivo de Israel. Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz no es judíos. Está hablando de un árbol de olivo y las raíces no son los judíos. La raíz es Israel, las 12 tribus. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, tú, Efraín, has sido injertado en lugar de ellos, en realidad allí debe decir entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, tú, Efraín, que vivías, que eras como parte de un árbol feo del monte, fuiste desarraigado de tu árbol feo, y el Señor te injertó en un árbol bien bonito donde también estaban los judíos. Algunos judíos fueron arrancados, pero no por ser arrancados ya quiere decir que tú eres mejor que ellos, porque tú fuiste arrancado del feo, te pusieron acá. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú estás por la fe de pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en tal bondad, es decir, si guardas los mandamientos, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Qué te está diciendo el Señor aquí? Hay un árbol de olivo, que es el árbol de Israel. En ese árbol hay ramas, que son todas las 12 tribus. Las ramas de los judíos, al no querer a Yeshua, muchos de ellos, no todos, porque hay judíos que sí creen en él, han sido arrancados de ese árbol y han sido tirados. Tú, que estabas en un árbol feo, mocho del monte, que eras gentil, cuando creíste en Yeshua, el Señor dijo, no puedes quedarte allá, tienes que venir a ser parte de mi árbol y vivir como los que están en este árbol. Por eso es que nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios que todos los israelitas debemos guardar. Y te injerta. Dice, y ya que te injertó y empiezas a verte cambiar tu forma de vivir, tu vida ya es distinta, no empieces a decir, mugres judíos, también mensos, no creen en Yeshua. No, porque ellos fueron desarraigados porque no quisieron creer, pero tú estás de pie por la fe, nada más. Porque ellos por naturaleza sí son de Israel, por sangre, tú no eres nadie. Tú por la fe en Yeshua te puso aquí. Entonces, al contrario, mejor ora por ellos, porque dice, el día en el cual ellos puedan ser regresados va a haber resurrección de los muertos. Tú quieres que el Señor venga, tú ora porque Judá venga a los pies del Señor, porque cuando Judá venga será la segunda venida y es cuando los muertos van a resucitar. Ora por la casa de Efraín, que todos los demás conozcan el mismo mensaje que tú, los cristianos, que somos gentiles, que conozcamos el mensaje de la restauración de la casa de Efraín. Pero ora por Judá, para que Judá deje el mugrero del judaísmo y vengan a Yeshua, porque cuando ellos vengan a Yeshua, el Señor volverá y entonces habrá el arrebatamiento. Así es que hay que orar por las dos casas. Por eso aquí oramos por la casa de Israel y por la casa de Judá. Entonces, ¿sabía esto? No sé si usted lo sabe, pero la historia del hijo pródigo no es la historia de dos muchachos. Yo soy el hijo pródigo. No, la historia del hijo pródigo es la historia de Efraín. Jeremías 31:8 dice, he aquí yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Está hablando de la casa de Efraín. Entre ellos los ciegos, los cojos, la mujer embarazada y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Escuchen naciones la palabra de Adonai, anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Y mire, Jeremías 31:18 dice, ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Mire lo que dice Efraín y a lo mejor le va a recordar al hijo pródigo. Me has castigado y castigado fui como becerro indómito. Era un becerro que no quería ser apacible. Hazme volver para que sea restaurado, porque tú, Adonai, eres mi Dios. Porque después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. ¿Es como el hijo pródigo? Que dice, Señor, pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno que me hagas tu hijo.
Pero mire lo que dice el padre: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más, por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente voy a tener de Efraín misericordia, declara Adonai. Cada vez que Adonai castigaba a la casa de Efraín, él decía: pero un día lo voy a traer de regreso porque no deja de ser mío. A mí me duele, dice Yahvé, haberlos mandado, pero sé que los tengo que mandar porque solo a través de ellos voy a salvar a todos los gentiles. Él tuvo que lanzar a la casa de Efraín para que se hicieran como los gentiles, para que así solo por fe, aún los gentiles más horribles pudieran convertirse en ovejas. En conclusión, Juan 3:16 dice: de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Y decimos: sí, yo creo en él y yo soy salvo. Pero 20 versículos después, en la misma conversación casi, Yeshua mismo dice en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. O sea, tú tienes vida eterna si crees en el Hijo. Pero si tras creer en el Hijo no obedeces sus mandamientos, la ira de Adonai va a venir contra ti. Dice: puedes creer todo lo que quieras, pero si desobedeces, ¿qué dijo? Si me amas, ¿qué vas a hacer? Guardarás mis mandamientos. Hemos quebrado los mandamientos de Adonai ya por bastante tiempo. Al que desobedece al Hijo, la ira del Padre está contra él. Al principio aprendimos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que solo la Biblia es capaz de determinar quiénes abrirán sus oídos a la verdad. Solo las ovejas de Yeshua pueden oír su voz en medio de tantos engaños. Juan 10 dice: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, hermano, este es el momento de ser hebreos, dejar nuestra comodidad y mediocridad e ir a la vida eterna que solo Yeshua puede dar al guardar su palabra. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, o sea, cruzado de muerte a vida. Las raíces hebreas de la fe en Yeshua no tienen nada que ver con el judaísmo. Estudiar raíces hebreas significa entender el fundamento de lo que nos hizo cruzar del pecado a la vida eterna. Y eso es lo que aquí predicamos, hermano. Yo no le vengo a usted a enseñar que usted se haga judío. A mí no me interesa que se haga judío. En el momento en el cual usted me salga con que los judíos esto y los judíos aquello, yo le voy a decir: sí, pero la Biblia dice esto. Si los judíos hacen algo que está en la Biblia, gloria al Señor. Pero si nuestra única referencia para hacer las cosas son los judíos, entonces nosotros no estaremos obedeciendo la palabra del Señor. Y así no funcionan las cosas. Estamos llamados a obedecer la Escritura, hermano. Esta es la única cosa que yo puedo decir. De aquí yo lavo mis manos, porque yo dije la palabra del Señor, y quien quiera oír, gloria al Señor. Porque quien quiere oír es una oveja. Quien no puede oír, quien escucha y no entiende, esa persona no es una oveja. Y si no es una oveja, yo no puedo convertirlo en una oveja. El único que puede es el Señor. Y el Señor lo hace a través de su palabra, y la palabra ya se habló. Entonces, hermano, si usted dice: yo no quiero seguir igual, yo quiero realmente ser un hebreo, entonces usted tiene que iniciar a vivir como un hebreo, guardando el mandamiento del Señor, yendo a la Biblia, examinando todo, reteniendo lo bueno, probando todos los espíritus a ver si son del Señor. No te guíes por lo que te digo yo, no te guíes por lo que te diga un pastor, guíate por lo que la Biblia te dice. Y si la Biblia no se confunde sola, y lo viste aquí, no hay una sola confusión en todo esto, está claro, clarísimo. Si la Biblia te da una respuesta que la iglesia no te da, aquí la que está mal es la iglesia. Si yo, Eliú de Manuel Díaz Álvarez, te digo algo que no está en la Biblia y te hago que hagas algo que no está en la Biblia, no lo hagas. Pero si la Biblia dice, obedece la Escritura. No importa que te puedan decir que te sales de una iglesia, que te vas a otra, no importa que te digan que tus hijos o tu esposo te están saliendo de la doctrina. No se están saliendo de ninguna doctrina, están yendo a la Biblia. Cuando Pablo dice en Gálatas: oh Gálatas insensatos, dice: ¿quién los vaciló para que se salieran y creyeran un evangelio diferente? Nada más con eso.
Nosotros pensamos, hey, estos de que están estudiando las raíces ya se están yendo a un evangelio diferente. Pero no sé si usted estuvo poniendo atención, pero el que predicaba este evangelio era Pablo. Así es que cualquier otro evangelio que no sea este, es el evangelio diferente del cual Pablo habla. Si a usted le predicaron otro evangelio que no es esto, Pablo dice, eres un Gálata insensato. Entonces, cuidado cuando utilizamos la Biblia mal. Póngase de pie, por favor.